Hola, como siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a hacer otro programa de fisiología holística. Entonces ya creo que es el cuarto o el quinto. Hemos intentado dar una visión del ser humano en su conjunto. Y entonces hoy vamos a rematar un poco esta serie de programas iniciales, ¿no? Entonces fisiología, pues ya sabemos todo lo que es, ¿no? Pues digamos que es el conjunto bueno, cómo funciona el cuerpo normalmente, ¿no? Pero la palabra holística parece que es un poco rara, ¿no? Entonces, sobre este particular hemos de decir que nos va a interesar, o es mi intención en este caso, el explicarles a ustedes cómo funciona un ser humano, cómo es su fisiología, pero no de una forma compartimentada, estudiando órgano a órgano o siempre o exclusivamente desde un punto de vista material, y me explico. Siempre intentando ver, como decía pues Morgagni, pues aquí está la lesión en un órgano determinado, pues este órgano enferma y por tanto vamos a hacer un tratamiento exclusivamente para este órgano, sin tener en cuenta que, bueno, órganos tenemos todos más o menos de las mismas características, pero llega un momento en que ese órgano está metido en un individuo distinto, ¿no? Y es por lo que intentamos hacer esos programas de fisonomía e incluso de la individualidad del ser humano. Entonces, holística da un sentido a esa fisiología precisamente para intentar ampliar ampliar la visión de todos los conceptos de todas las medicinas, en el sentido de que intentamos coger todos los datos de cualquier estudio científico, tanto actual, pero siempre referido a una base que en este caso pues está fundamentada en la medicina más antigua que existe, ¿no? Que muchas veces yo todavía no lo comprendo y ya estoy metido en ella hasta el tuétano, ¿no? Que yo he intentado intentar buscar libros y escuchar a todos mis profesores y cosas de estas, pero que yo no soy capaz de calibrar quién puñetas ha podido inventar esto, ¿no? Una medicina, pues bueno, se le dice que es misteriosa, pero esa palabra yo pienso que se queda un poquito corta, ¿no? Porque ¿cómo es posible que hace 7000 años, pues ya hubiese personas, en este caso acupuntores, que ya sabían, o grandes maestros, que ya sabían cómo funcionaba un músculo, cómo funcionaba un nervio, qué significaba cada cosa y qué relación tenía con todas ellas, ¿no? Entonces, claro, esa reflexión personal es lo que, por esa primera curiosidad, es por lo que, pues bueno, yo me vi metido en ese sentido y ahora pues intento explicárselo pues lo más sencillamente posible, ¿no? Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? Entonces, intentar, como me decían, que bueno, pues una persona, pues qué tiene que intentar, ¿no? Sobre todo, pues dedicándose, pues a intentar ayudar a la parte más importante del ser humano, que es su salud, ¿no? Para ver cómo se conserva y en la mejor forma posible y el mayor tiempo posible, ¿no? Para ello, claro, pues yo salí de una facultad que en ese sentido, o de una universidad, que en ese sentido, claro, yo cuando terminé, o me dijeron que había terminado, porque la última papeleta estaba firmada y resuelta, digamos así, pues claro, en ese sentido, pues yo me quedé como bastante corto y sobre todo insuficiente para poder ayudar de la forma que más o menos yo quería, o el punto de vista que yo tenía sobre qué hacer en un momento determinado, ¿no? Entonces, claro, todas las palabras que terminan en dad, hemos pensado, ¿no? Yo he nacido en un pueblo pequeño, pero claro, mi pueblo pequeño, ¿en qué se diferencia de una ciudad? Entonces, esa ciudad, supongo que será como una ciudad, pues será un conjunto o una agrupación de individuos, ¿no? Podemos decir, o de ciudadanos, pero con ese término de dad, a mí me suena que es un término como mucho más amplio, mucho más variado, por tanto más grande, ¿no? Entonces la universidad, a diferencia de una escuela como una cosa más particular, pues yo creo que es precisamente
el sitio, digamos así, o el sitio donde hay una serie de conocimientos y sobre todo que está fundamentado por una total y absoluta libertad pues, para estudiar, ¿no? En ese sentido, pues claro, yo, ¿cómo me han enseñado? Pues me han enseñado de una forma bastante cerrada, ¿no? Quiero decir que ahora, cuando han pasado ya los tiempos y ya estoy como más mayor, digamos así, pues, hombre, por supuesto que sigo estudiando y cada día más, ¿no? Ese es el castigo que me ha tocado. Pero a mí me han enseñado de una forma completamente con la cabeza cerrada, ¿no? Intentar no ampliar o con una visión más amplia para recoger cada vez más conceptos. En ese sentido, yo era incluso, pues, o yo podía ser, me voy a poner como propia persona, un ser con una cabeza bastante cerrada, ¿no? En el que sin experimentar o sin intentar estudiar otros conceptos completamente nuevos o distintos para mí, pues ya rechazarlos de una manera por definición, ¿no? Esto es que yo he ido por este camino y entonces todo lo que intente influirme pues no lo estudio, sino que lo rechazo de por sí. Eso ya es, vamos, yo creo que así me hubiese convertido pues en un gilipollas histórico o algo así, ¿no? Y por supuesto en un profesional bastante peligroso, ¿no? En ese sentido, vuelvo a decir que hoy en día ya, sobre todo el tema de la medicina, pues tiende a ser o es el momento en que la medicina tiene que ser ya una medicina holística. Holística, digo yo, y repito, como esa capacidad o esa amplitud de todas las visiones, de todos los conceptos, de cualquier medicina, de cualquier estudio científico, cualquier dato que cualquier ser humano, con su pensamiento y con su esfuerzo, ya sea de aquí, ya sea de allá, de oriente, de occidente, del norte, del sur, negro, blanco o amarillo, pues pueda enfocar todo ese conocimiento, unir ese conocimiento una vez estudiado para ampliar, para ser un ciudadano un poco más amplio y poder vivir en esa ciudad, donde lógicamente pues ahí es todo más amplio, es más grande, hay más profesionales, etcétera, etcétera. Ese concepto, no sé si me puedo explicar o puedo dar mi explicación a que ustedes lo comprendan de esa mejor manera, ¿no? Entonces, por supuesto que es por lo que estamos, esa es la idea por la que estamos aquí, y en concreto haciendo estos programas de fisiología holística, primeramente para ver cómo funciona todo ese cuerpo humano en su conjunto y cómo pueden afectar una serie de agentes externos, agentes o causas internas o esas emociones, cómo pueden, digamos, hacer que su salud en conjunto pues esté un poco fastidiada, ¿no? Entonces, ya para terminar, vamos a dar dos puntos de vista distintos de lo que decían los antiguos sobre la individualidad, haciendo ya o hilando un poco el programa anterior sobre arróstica, ¿no? Como esa parte de la patología general en que hacía un estudio casi de la época más antigua, casi después de la época o un estudio post-Hipócrates, ¿no? o post-hipocrático, como intentando recoger aquellos conocimientos que dejó aquel padre de la medicina, ¿no? Entonces, la individualidad del ser humano está formada precisamente por un plan, digamos, arquitectónico de la especie, ¿no? Un ser humano pues tiene una forma muy determinada, pues está está metido en un armazón, por supuesto físico, material, que tiene unos órganos, unas vísceras o unos tejidos, que es lo que conforma su constitución. Y después también está influenciado precisamente por el medio en que se desarrolla. Vamos, lo que actualmente se dice, un ser humano está compuesto por dos cosas, ¿no? Un genotipo y un fenotipo. Ese genotipo es precisamente la información genética de la forma en que nace, de acuerdo a los caracteres que le da el padre y la madre, y después un fenotipo, que son todos aquellos caracteres que a través de su vida pues va
adquiriendo, y por supuesto que en conjunto con ese armazón, esa base, junto a esos caracteres múltiples o multifactoriales, pues van a formar un individuo pues hasta llegar a adulto, que es cuando más o menos puede estar perfectamente definido, ¿no? Y eso forma una entidad completamente dinámica porque está en un cambio, está en una mutación continua. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos ido diciendo que un ser humano pues, va variando de hora en hora, de día en día, un cambio, respecto a un cambio de estación, o incluso también va cambiando por los ciclos vitales, digamos así, pues con la edad, ¿no? Pues no es lo mismo un niño a los 7 años que a los 14, que a los 21, que precisamente se van creando una serie de etapas que significa que va cambiando constantemente, ¿no? Digo los cambios de hora en hora porque ya hemos visto en otros programas los horarios energéticos del cuerpo y cómo son capaces de que un órgano muy determinado o una víscera muy determinada en 2 horas tiene máxima actividad y en otra hora pues tienen mínima actividad, y así es como va funcionando el cuerpo. Por tanto, cuando está fisiológicamente hablando, cuando está, digamos, más o menos sano, ¿no? Cuando está enfermo, pues también hay que saber cómo pueden ser esas variaciones precisamente para actuar, para nivelar, equilibrar esas energías de esos distintos órganos, y que esa persona, bueno, por supuesto que al final de sus días, pues dice, pues mire, este señor ya no respira, bueno, se ha muerto, ¿no? En ese sentido, pero mientras tanto darle, eso sí, la mayor calidad de vida posible. Entonces, esta entidad dinámica que se va mutando, cambiando constantemente, de acuerdo a esas características de horarios, de días, de estaciones, etcétera, etcétera, pues está en íntimo contacto precisamente con un mundo externo. Un hombre o un ser humano no está en una burbuja de aire que está exenta a cualquier influencia de frío, calor, viento, humedad, sequedad, lo que sea, sino que eso por supuesto que le va a influir, y depende mucho del tipo que sea, que ahora iremos viendo, pues esas formas van a tener unas manifestaciones tanto en su salud como por supuesto en su enfermedad. Y es precisamente con ese mundo externo, lo que dicen el cosmos, le hace reaccionar precisamente de acuerdo a su individualidad de una forma u otra con respecto a esos potentes estímulos externos. Entonces, bueno, ya que hemos dicho, pues la luz, el calor, pues todos los agentes externos que podemos decir, ¿no? Y es precisamente con lo que todos estos datos, que ya están escritos desde hace muchísimos años, incluso ya decíamos los libros que escribía Hipócrates, un ser completamente occidental, ¿no? Bueno, aquí no estamos haciendo absolutamente ninguna diferenciación, y por supuesto que conste que aquí no vamos a rechazar evidentemente una fisiología como todos entendemos, ni muchísimo menos. Una fisiología basada en material, en tejido y en órganos, y en una circulación de la sangre y en una ventilación pulmonar, y cuando esos datos son unos datos más que por supuesto no vamos a rechazar, sino que intentamos conjuntar precisamente porque, repito, llega la hora ya de esa medicina holística, ¿no? Entonces, este individuo, este ser humano, según antiguos, o esta corriente neo-hipocrática, pues estaría formada, vamos a poner aquí individuo. Vuelvo a decir que ya me perdonarán por estar dándole la espalda, pero es que si no, no puedo escribir. Entonces, este individuo, ¿por qué está formado? Digamos así, bueno, primeramente por una constitución. Una constitución que a su vez, ¿cómo está reflejada? Pues precisamente por un aspecto, digamos, estático, que es lo que le va a dar ahí podemos meter pues sus hábitos, digamos así, ¿no? Y un aspecto
dinámico, donde ahí le va a dar su temperamento. Eso en cuanto a esa constitución. Por otro lado, vamos a tener también esa personalidad para que ese individuo sea distinto a otro individuo, ¿no? Y esa personalidad viene definida por un aspecto afectuoso, donde va a marcar ahí su carácter, y un aspecto por un aspecto cognoscitivo, ¿no? Cognoscitivo, que ahí va a marcar su inteligencia. Entonces, por supuesto que en estos sentidos, pues absolutamente ningún individuo pues va a ser igual, ¿no? ¿Por qué? Según medicina antigua, pues esto lo ve también de otra forma distinta, pero prácticamente pues viene a decir lo mismo, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una constitución. Entonces, esta constitución, digamos que es la base fundamental, ¿no? La base fundamental, o la base fundamental o la base natural, ¿no? Entonces, absolutamente ninguna constitución es igual, pero hay unos caracteres, digamos, naturales por los que aquí vamos a poner pues, los 4 grandes grupos, ¿no? Como siempre decimos, el positivo mayor, positivo menor, negativo mayor y negativo menor. Entonces, cuando un ser humano nace, pues nace pues de acuerdo pues a la información que le da su padre y la información genética que le da su madre, ¿no? Y de ahí tomamos esa base fundamental o esa base natural. Entonces, esta persona cuando ha nacido y cuando va en las etapas de su vida, ¿por quién va a estar influenciado fundamentalmente? Pues lógicamente va a estar fundamentado por su educación. Fundamental, ¿no? Esto está claro. Entonces, educación, bueno, hay más factores que lo iremos viendo, ¿no? Pero fundamentalmente, pues una primera educación, pues familiar, que es lo que primero va a mamar, ¿no? Una segunda, una educación, podemos decir, escolar. Escolar, incluso pues de universidad, digamos así, ¿no? Una formación por la que él va a estar dirigido por una serie de profesores, ¿no? Digamos así. Y por supuesto una educación social. Entonces, claro, dependiendo de eso, pues ningún individuo pues va a ser igual, ¿no? Por supuesto que no.